Semana junto a ustedes y gracias por los llamados y por todos los emails que nos mandan constantemente, que nos acompañan y nos piden ya sea la información de los artículos o contactarse con nuestros invitados. Recuerden que para contactarse con nuestros invitados nos tienen que mandar un mail para que quede todo registrado cuál es realmente su verdadera motivación. Bueno, hoy hemos analizado para ustedes un artículo que se basa en una entrevista a un presidente latinoamericano de Brasil, que es Fernando Henrique Cardoso, y este artículo, que se llama Escuchar, Institucionalizar y Liderar, lo que habla es de cuáles fueron los problemas que Cardoso tuvo que enfrentar como presidente de Brasil durante, obviamente, su gestión. Él lo que dice es que hay que tratar de evitar, primero, el encandilamiento del poder, que nosotros sabemos, como muchos otros ciudadanos, que es una cuestión no fácil para aquel que ocupa el sillón. Hay que recordar, como dice un amigo nuestro, que el poder es inherente al sillón. Segundo, otro tema que es altamente riesgoso, que es la soledad de ese poder. Y Enrique Cardoso lo que dice es que es clave escuchar en todos los ámbitos, en forma transversal, en forma horizontal, aquellos que forman parte del equipo propio y del partido, como aquellos que son parte del establishment, es decir, funcionarios de carrera, o son inclusive de la oposición. Como adicional a eso, lo que dice es hacer reuniones. ¿Qué tipo de reuniones? Y él dice, fui muy cuestionado. Reuniones donde se perdiera la jerarquía, no porque no sea necesaria en la función pública respetar esa jerarquía, sino porque el debate de las ideas, la búsqueda de las soluciones, puede ser también mucho más enriquecedora si parte de un análisis conjunto de jerarquías complementarias y no necesariamente de iguales jerarquías. Y el cuarto, que él lo pone como tercero en realidad, es asegurar mecanismos de solución de los problemas de esos ciudadanos. Porque dice Cardoso que después de todo, él estuvo en esa función simplemente, y clave para recordarlo, para solucionar en forma permanente los inconvenientes de los ciudadanos. Para hablar de este tema y analizarlo en profundidad, es que hemos invitado al intendente, doctor Gustavo Pose, que es abogado, es intendente de la Municipalidad de San Isidro, es su tercer periodo, y además fue diputado provincial ya en 1995 y bueno, también forma parte del Rotary Club y de Leones o digamos varias instituciones adicionales. Corregime que no hay problema, ¿eh? Sí, trabajamos muy fuerte en red con organizaciones no gubernamentales. Soy además un hombre fuertemente ligado a la iglesia por mi condición como intendente, porque tengo esa gimnasia de trabajar, pero también trabajo con muchas iglesias y con una red muy fuerte de sociedades de fomento, juntas vecinales, fundaciones sociales. Descentralizamos en muchos de ellos. Estaba escuchando lo de Cardoso y el poder y la adrenalina esa que tiene y la química y el hecho de saber cómo salir, porque es circunstancial, ¿no? La cuestión, aparte de los periodos presidenciales en los países de Occidente, en las democracias tienen un límite, porque justamente el límite está ligado al mandato, a tener mando. Por eso hay una ceremonia donde se les da el bastón de mando, donde se les da la banda, etcétera, porque justamente tienen consigo policías, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Esa es la razón del límite constitucional, o de un solo periodo cuando son periodos más largos, como era el de 6 años en la Argentina, el de 5 en Uruguay, por ejemplo, o el de 4 y 4, como hay hoy en Argentina y hay en Estados Unidos, o en este caso en el Brasil. Pero hay algo que lo que no hay que perder nunca, justamente, además así podemos distender, porque este es un programa que yo lo sigo mucho desde la cuestión de los contenidos.
Cardoso le preguntaron qué era lo que más extrañaba cuando ya llevaba unos años sin ser presidente, ya Lula llevaba su primer mandato, y él dijo: la pileta y el helicóptero. Con eso quiso desmistificar también que todos somos personas, que se puede seguir siendo dirigente, que se puede tener un rol rector aún sin tener los medios del poder, el mando, el bastón, la banda, la policía, los servicios secretos, las fuerzas de seguridad, ¿no? Así que eso lo mostró como una persona grande, ¿no? Otro aspecto que lo muestra como una persona grande a Lula, en este caso, es la capacidad de reconocer que fue Cardoso quien estableció los primeros ejes estratégicos, primeros o no, hay discusiones, pero no vale la pena esto. Lo que sí es importante es decir, bueno, de partidos opositores, uno siguiendo al otro, y sin embargo, digamos, la nobleza, no quiere decir que no tengan defectos, de decir, bueno, esto es una continuidad y no tengo ningún inconveniente en decir que es una continuidad. El Brasil tiene la misma política de Estado, la misma política exterior de la época de la colonia, de la época más precisamente del imperio, de Pedro, de Pedrito, previo al grito de Ipiranga, sí. El Brasil, cuando todavía era imperio, tenía la misma Itamaraty. Y hoy el Brasil es la octava potencia industrial del mundo. O sea, ese detalle tiene un problema muy serio, sí, tiene un problema muy serio. No. Van a seguir avanzando. Tiene un problema muy serio en materia de integración social. Sigue estando cuestionado como país viable o no respecto a la cantidad de millones de personas con analfabetismo, con dificultades. Pobreza. Sí es cierto que en los últimos años, o sea, comparemos nuestra tragedia. En el año 1960 el Brasil no llegaba a los 100.000 millones de producción de toneladas de acero. Y nosotros en aquella época y en muy poquitos años habíamos logrado con Frondizi, un presidente desarrollista, de origen radical y desarrollista. Firmó carta de recomendación para la Universidad Católica. Bien. Es un buen recuerdo, es un muy buen recuerdo. Y Frondizi, en esos poquitos añitos, porque muchos parece que piensan que hubiese estado los 6 años completos, estuvo 3 años, no llegó a los 3 años, pero en muy poquito tiempo logró que la Argentina, cuando el Brasil no llegaba a las 100.000 millones de toneladas, la Argentina llegaba a las 100.000 toneladas, la Argentina no llegaba, ya llegaba al millón. Hoy el Brasil nos supera 100 y pico de veces. A tu criterio, que yo sé que has dado conferencias de liderazgo, ¿qué se requiere para que un político y funcionario sea reconocido como líder? Hay que partir de la base de cómo es la Argentina. En la Argentina los líderes se vinculan más al líder negativo, ¿no? Al líder, en el mejor de los casos, al líder del hoy. La lectura respecto de qué es el poder hoy tiene que estar más ligada a la cuestión del liderazgo, al liderazgo positivo, al liderazgo social, al liderazgo que nos hace crecer a todos. Gustavo, te voy a pedir que hagas un supuesto y te pongas como yo en un votante, en un ciudadano de la Municipalidad de San Isidro. Bien. Y me digas, estábamos hablando de liderazgo, estábamos hablando que Cardoso decía que había que establecer mecanismos para resolver los problemas de la gente. ¿Cómo hace un votante o un político para ser elegido 3 mandatos para dirigir un municipio como el de San Isidro? No lo contestes ahora. Nos vamos a Más Misión Posible, pero en el bloque que viene.